Días, nosotros somos el grupo número 4. Vamos a presentar el nuevo diseño de la unidad didáctica, actividad 7.4. Nuestros integrantes Liliana León, Dixie Rodríguez y quien les habla Consuelo Ávila, nuestro tutor Oscar Becerra. El contenido lo dimos en 6 partes principales. Primero, concreción de las matemáticas escolares. Segundo, objetivos de aprendizaje y expectativas de tipo afectivo. Tercero, tareas de aprendizaje y examen final. Quinto, instrumentos de recolección y de información, y sexto, sistema de evaluación definitivo. Para hablarles de concreción de las matemáticas escolares, primero está nuestro tema. Escogimos el tema de solución de ecuaciones cuadráticas con raíces reales y una incógnita. Es un tema que está programado para el grado noveno, 902 específicamente, en nuestra institución, 36 estudiantes. Institución Educativa Municipal La Arboleda, en Facatativá A, fue donde se implementó esta unidad didáctica. Con esta unidad didáctica queremos principalmente que el estudiante aborde una situación problemática que tenga que ver con ecuaciones cuadráticas, analice cada uno de sus datos, resuelva o plantee la ecuación cuadrática que genera y finalmente la clasifique y finalmente con esa clasificación pueda decidir qué método va a utilizar para resolverla. Al finalizar, él debe verificar esas soluciones según el contexto del problema dado. Esta temática tiene que ver con el estándar modelo de situaciones de variación con funciones polinómicas y está directamente relacionado con el derecho básico de aprendizaje número 11, que hace referencia a utilizar distintos métodos para solucionar ecuaciones cuadráticas. Decidimos escoger 3 objetivos de aprendizaje. Esos objetivos de aprendizaje es importantísimo resaltar que son consecutivos, quiere decir que para secuenciales, que para desarrollar el tercer objetivo, ellos ya tienen que haber resuelto el segundo y ya tienen que haber resuelto el primero. El primero habla de identificar los datos suministrados en una situación problema, expresándolos en forma verbal o en forma algebraica, con una ecuación cuadrática completa o incompleta. En este objetivo nosotros únicamente queremos que el estudiante aborde la situación problema y seleccione los datos que se le suministran para luego poder expresar esos datos en forma verbal o en forma algebraica, clasificando la ecuación. Únicamente hasta ahí. En el segundo objetivo queremos resolver la ecuación cuadrática teniendo en cuenta su clasificación y utilizando los métodos de solución. En este objetivo el estudiante ya tiene planteada la ecuación o la debe plantear y la debe resolver. Básicamente el objetivo atiende a resolución de la ecuación cuadrática por distintos métodos. Finalmente, el tercer objetivo es el que incluye a los otros dos porque debe plantear y usar las ecuaciones cuadráticas para resolver situaciones problema. Aquí ya aborda un problema desde todos los 2 ámbitos anteriores. Las expectativas de tipo afectivo que escogimos, básicamente cada una también atiende a uno de los objetivos, principalmente la expectativa afectiva 1, es valorar la importancia del lenguaje algebraico como una herramienta para resolver situaciones problema que involucren ecuaciones cuadráticas. La número 2, incrementar el interés por conocer diferentes métodos de solución para una ecuación cuadrática. Y la número 3, tener una buena disposición para trabajar individualmente o en grupo ante situaciones problema. Las tareas que nosotros desarrollamos para la unidad didáctica están divididas en tarea diagnóstica, tareas de aprendizaje y tarea o el examen final. Las 2 primeras son de evaluación. Esta tarea diagnóstica inicialmente lo que quiere es evaluar los conceptos previos que el estudiante necesita para abordar las tareas de aprendizaje. Pusimos una de las 10 partes en las cuales se divide la tarea diagnóstica, son 10 numerales. Uno de ellos dice, un hangar se construyó de forma que los anclajes estuvieran separados respecto a un eje común, una distancia de X metros de acuerdo a la siguiente función. Con ayuda de una tabla de valores, grafique la función dada y verifique que los puntos de corte con X, verifique esos puntos de corte con X y cada uno de esos puntos representa un punto del anclaje del hangar. ¿Cuál es la distancia entre esos puntos de anclaje? Entonces, en este numeral queremos que ellos representen los puntos del plano de coordenadas, en el plano de coordenadas y que hallen la distancia entre los puntos del plano. Esos serían los conceptos previos a tratar. Para abordar las tareas de aprendizaje, nosotros seleccionamos o escogimos 6 tareas de aprendizaje. Fuimos como simétricos en ese aspecto, que hicimos 2 para el primer objetivo, 2 para el segundo y 2 para el tercero. ¿Por qué 2 en cada uno de los objetivos? Porque pensamos que una tarea hace referencia a cierta parte del objetivo y la otra tarea lo complementa.
En el caso de la primera tarea, la tarea herencia, hace referencia a calcular con base en unas áreas de unos terrenos. Se llama herencia porque es un terreno que le dejó un padre a un hijo. Ellos tienen las medidas de los lados y deben hallar por análisis de datos y planteamiento de la ecuación el área del terreno resultante. En invadiendo carril de bicis, ellos plantean, con base en una ecuación, ellos tienen que plantear el enunciado verbal que surge de esa ecuación, es decir, la situación problema. En la tarea fractal, ellos tienen que, a partir de una ecuación que genera unos fractales, ellos tienen que resolverla por diferentes métodos de acuerdo a la clasificación de esa ecuación. En la tarea caída libre, ellos tienen que, a partir de una situación experimental, dejar caer una piedra desde el segundo piso del edificio. Ellos tienen que hallar los tiempos de caída y con esos tiempos de caída pueden hallar la altura a la cual dejaron caer la piedra. En Facebook, en la tarea Facebook, ellos tienen que, con base en una situación experimental en el salón, ellos tienen que reunirse por grupos y al reunirse por grupos generar unos vínculos de amistad. Dos vínculos de amistad, dos personas, ¿cuántos vínculos de amistad generan? Tres personas, ¿cuántos vínculos de amistad? Cuatro personas, así hacer una tabla de valores para poder resolver la ecuación que planteé. En la tarea Turmeque, ellos tienen que salir a la cancha, al patio del colegio y tienen que, una plastilina, hacer la simulación de que están jugando tejo, calcular distancias y calcular tiempos de caída para poder resolver la ecuación que se les plantea. Las tareas de aprendizaje, pues básicamente tienen estos partes, estos elementos, los requisitos, la meta, los materiales, los recursos, el agrupamiento, la interacción y comunicación en clase, la temporalidad. También incluimos el grafo de los criterios de logro que debe desarrollar el estudiante y las ayudas en caso de que de que incurran en error. Alguna de las formulaciones, por ejemplo, debe decir: los estudiantes reciben una hoja con la siguiente información. ¿Sabías que puedes encontrar la altura de un edificio? O sea, se plantean preguntas como motivantes para que el estudiante empiece a desarrollar la tarea sin necesidad de empezarles a decir primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto. El examen final es una de las tareas de evaluación. Con ese examen se pretende que el estudiante pues percibir a ver si lograron los objetivos o en qué medida los lograron, en qué medida no. Por ejemplo, la trayectoria está dividida en 3 partes. Cada una de esas partes acude o alude a uno de los objetivos. Por ejemplo, pusimos que es la trayectoria que sigue un clavadista cuando se realiza un salto de un trampolín, está representada mediante la ecuación, donde X es el desplazamiento horizontal, cuál es la distancia horizontal entre el trampolín y el punto del clavadista, que el clavadista se tira al agua o entra al agua. Está la orientación del ejercicio y evalúa el criterio de logro, el objetivo número 3. La secuencia de las tareas de aprendizaje, como ya lo dijimos antes, pretendemos que los estudiantes, al resolver las tareas del objetivo 1 y las del objetivo 2, adquieran los conocimientos y procedimientos para poder resolver las del objetivo 3, es decir, son secuenciales. Los instrumentos de recolección de la información, pues está el diario del estudiante. En el aspecto cognitivo trabajamos con el grafo de criterios de logro y ellos lo colorean de acuerdo a cómo perciben que adquirieron cada uno de los criterios. En el aspecto afectivo está el matematógrafo. De la misma manera son rellenados los óvalos según ellos hayan tenido la percepción de las variables afectivas. El profesor, nosotros escribimos además de las que ya vimos en el diario del profesor, que es el matematógrafo y la parte cognitiva, está la parte donde nosotros percibimos o anotamos directamente cada una de el desarrollo de la tarea, y aquí pues el nivel de consecución, si es nivel alto, nivel bajo, nivel medio, de las expectativas afectivas. Además, pues ya vienen los apuntes cualitativos que podemos escribir. El sistema de evaluación definitivo